No necesariamente la infodemia se vincula con noticias falsas, pero sí tiene directa relación con las noticias falsas, en el sentido de diferenciar entre desinformación por sobreabundancia, que impide por allí distinguir entre la información calificada de la cual no se puede calificar su fuente, sino también de las noticias falsas como distorsión de la realidad, en tanto se quieren hacer pasar como piezas informativas auténticas. La sociedad que nosotros le denominamos digitalizada, es decir, donde todas las prácticas vinculadas a la digitalización son inherentes a la generalidad de nuestras prácticas, no solamente a las comunicativas, pareciera ser el ámbito propicio para la infodemia, o sea, para la difusión de noticias falsas, dado, bueno, esto que decíamos al principio, la ampliación del espacio público y la disminución consecuente de las posibilidades de control. Ahora bien, las crisis suelen ser un estímulo para las noticias falsas que suelen girar siempre en torno al mismo asunto. Dice Losada Maestre, ¿quién es el responsable y quién tiene la solución? Enmascarar u ocultar esa información hará que se multipliquen las cámaras de eco en términos de Jameson y Capella y las burbujas epistémicas en términos de Parisers. ¿Qué quiere decir esto? Volviendo al caso de Donald Trump, la infodemia es un proceso que puede darse en distintos ámbitos, no solo en las plataformas digitales. Sin embargo, la posibilidad que abren las plataformas digitales en cuanto al alcance de la información las convierte en un ámbito propicio para la divulgación de falsas noticias, o sea, para el desarrollo de la infodemia, y a la vez también son el ámbito propicio por el lugar que adquieren los contenidos cargados de emocionalidad para proponer, y muchas veces sin prueba para demostrarlo, los responsables de las crisis. Si vemos, por ejemplo, en esta manifestación de Donald Trump sobre el coronavirus, China pudo detenerlo, no lo hizo y ahora todo el mundo está sufriendo. Vemos un ejemplo de cómo se presenta o se trata de buscar el cierre de la crisis, sobre todo en su país, en su ámbito de actuación directo, a través de identificar en sus términos con claridad dónde está el responsable de la crisis y que si la crisis sigue abierta, hay un responsable que tendría que atenderla. En el informe de la UNESCO que les mencionaba anteriormente, en relación a la infodemia en la era digital, se plantea que las empresas de Internet que se encuentran, digamos, en el centro de la revisión, es el lugar donde estamos poniendo los ojos, están respondiendo a mensajes de información engañosa y falsa y están realizando algunas de estas acciones que manifestábamos recién como necesarias para combatir la infodemia. Hay una demanda de información verificada también por parte de los medios de comunicación, no solamente de las redes sociales, con niveles récord de tráfico en la web. Los medios de comunicación han eliminado los muros de pago, lo hemos dicho recién, para colocar la información gratuita sobre el COVID-19. También el periodismo, y aún a riesgo de su salud física, está tratando de recabar información de primera mano, de evitar que se ponga en peligro a la libertad de expresión como otra manera de combatir la infodemia. Sin embargo, encontramos que las redes sociales, donde tanto los medios de comunicación como las empresas que las administran pueden tener menor control, como el caso de WhatsApp, se convierten en lugares también de los más populares para la difusión de noticias falsas. También el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia, el Observacom,
plantea que las plataformas digitales son el ámbito propicio para la infodemia, en tanto remueven más y más desinformación sobre el COVID-19, lo cual podría estar dando argumentos para su regulación. Y en este informe del Observacom citan a un investigador en el sitio Político, publicado hace unas pocas semanas, que muestra cómo algunas plataformas digitales como Facebook, Google, YouTube, han eliminado de sus redes información errónea, videos que difundían informes o remedios falsos sobre el coronavirus. Algo que estas mismas empresas hace muy poco tiempo decían que era imposible, que tenían límites técnicos para moderar el contenido online, o sea, para controlarlo, chequearlo, filtrarlo. Pero en medio de la pandemia tuvieron que hacerlo y esto en alguna medida pone de nuevo en debate las posibilidades reales de regulación de los contenidos en redes sociales que hasta hace muy poco tiempo estas empresas denegaban. Quería cerrar con esto, luego de esta presentación, con una muy breve reflexión acerca del ciclo tal cual en el que se enmarca esta presentación y que tiene que ver con la pospandemia y, en definitiva, con ese futuro que nos imaginamos o que pensamos, sobre el cual reflexionamos después de la pandemia, si realmente lo hubiera, o sea, si esto, como pareciera indicar la historia, va a tener un fin. Y aquí seguramente ustedes deben haberse cruzado con distintas publicaciones a las que hemos tenido acceso desde el inicio de la pandemia, sobre todo a partir de fines de febrero, marzo, abril, de grandes representantes del pensamiento internacional, como los ejemplos que estoy aquí manifestando, Zizek, Chulhan, Agamben, sobre todo en textos que fueron recopilados en ese texto que se llama Sopa de Wuhan y que en alguna medida plantea, por un lado, un análisis de las causas, del origen de la pandemia, una reflexión filosófica sobre los efectos de la pandemia, pero también animan prognosis, teorías conspirativas y hasta profecías acerca de la situación en la que nos encontramos. Y en términos de Zizek, la emergencia del coronavirus como pandemia, que ha puesto en vilo a todos los países del mundo, incluidos a los países desarrollados, que de hecho se origina y se expande en los países desarrollados, en China y posteriormente en Europa y luego en Estados Unidos, nos plantearía una posibilidad de un futuro utópico, de una suerte del fin, por lo menos, de la preeminencia del discurso neoliberal y de una necesidad de reinventar la sociedad postcapitalista a partir de algunas experiencias que se vienen observando durante la pandemia y que tienen que ver con esas redes de solidaridad, con esas formas de, si lo planteamos a niveles de la infodemia, también de compartir y chequear información entre las redes que no pueden actuar cara a cara, pero que sí lo hacen a través de las plataformas digitales. Otros autores han criticado este optimismo utópico, como el caso del pensador surcoreano Byung-Chul Han, que tiene una posición más escéptica respecto de esto, y que plantea que en realidad la situación de pandemia ha reflejado las desigualdades, las inequidades, la falta de previsión que en la mayoría de los países del mundo se tenía para situaciones que no es la primera vez que ocurren en la humanidad, pero sí es la primera vez que ocurren con esta dimensión y con esta posibilidad de propagación que plantea la globalización. O sea, los vínculos internacionales que también dieron origen y que acentuaron los contagios en distintos lugares del mundo. Pero que tampoco llega a esa evaluación distópica que plantea el pensador italiano Giorgio Agamben, que ve una suerte de conspiración de ese centro de poder del capitalismo y del neoliberalismo a nivel internacional, donde
la pandemia en realidad y las medidas que se toman en relación a la pandemia, sobre todo el confinamiento, el aislamiento social, preventivo, obligatorio, serían formas que se asumen para acentuar el control sobre las individualidades, sobre los cuerpos, sobre las personas, como, bueno, en una suerte de potenciamiento de un presente futuro Big Brother, que sería el que en el que nos encontramos. Allí en la presentación, que seguramente se podrá compartir después, solamente algunas referencias de textos que estuve citando y que resultan por allí interesantes, me parece, para analizar la problemática que hoy nos convoca. Bueno, muchas gracias. Nuevamente una consulta a través del chat de Jitsi. Nos pregunta Tomás Silvano: en la última semana se han ampliado los discursos de los sectores anti-cuarentena y otros grupos antisistema. ¿Qué rol toman los medios de comunicación y los discursos de ciertas figuras políticas en el crecimiento de estos grupos? Y yo creo que este debate, y agradezco a quien lo preguntó, pro cuarentena, anti cuarentena, me parece que es uno de los grandes ejemplos de infodemia en nuestro país, en el sentido de manipulación de informaciones falsas, manipulación de informaciones que las convierten, en cierta forma, en informaciones falsas, en sobreinformación sobre una situación que en realidad no tiene la dimensión real, y por eso hay una exageración, a mi criterio. En tanto, sobre el significante cuarentena se han construido sentidos que son discutibles.